El 22 de marzo se celebró el Día Mundial del Agua, y como saben, el tema de este año escogido por las Naciones Unidas fue el de las aguas subterráneas, con el lema Making the Invisible Visible, es decir, haciendo lo invisible visible, y esto con la finalidad de concientizar sobre la importancia y el uso del agua subterránea, sabiendo además que es un recurso invisible, un recurso que está bajo nuestros pies y que normalmente no podemos ver, y que lastimosamente, debido a su particularidad, no sabemos que está allí o sabemos que está allí, pero no se cuida. Es por eso que en este video les voy a hablar sobre la importancia de reconocer la existencia del agua subterránea, cómo sabemos o cómo podemos determinar si hay agua subterránea en el subsuelo, y también les hablaré un poco sobre los pozos, que son las principales captaciones o las principales obras a través de las cuales se puede aprovechar el agua subterránea. Acompáñenme. Hola, soy el profesor Walter Rivas y bienvenidos a su canal Ingeológico. Recuerden que desde hace poco el canal conocido como Profesor Walter Rivas ahora lleva por nombre Ingeológico, y los invito a suscribirse a quienes no lo han hecho para seguir viendo contenido relacionado con la ingeniería geológica, la hidrogeología y la hidrología. En esta oportunidad, como dije al principio, voy a hablar sobre la búsqueda del agua subterránea en el subsuelo y sobre la manera de captar esa agua a través de pozos. Como sabemos, en la geología, para la búsqueda de recursos en el subsuelo, nos apoyamos en los métodos geofísicos. Los métodos geofísicos nos permiten tener una idea y reconocer el subsuelo para saber cómo se encuentra conformado el mismo, qué materiales podemos encontrar y además qué recursos podemos obtener de ellos. Estos métodos, como saben, se utilizan tanto para la búsqueda de hidrocarburos como para la búsqueda de agua o de recursos minerales. Estos métodos se basan en estudiar las propiedades físicas de las rocas y a través de ella poder reconocer cómo se puede comportar un fenómeno en el subsuelo. Este fenómeno que se mide a veces puede ser la velocidad de las ondas, el sonido, la densidad de las rocas, el comportamiento de la corriente eléctrica o también los impulsos electromagnéticos. Por supuesto, al ser fenómenos físicos, se basan en leyes físicas como la conductividad eléctrica o resistividad, el electromagnetismo, la diferencia de densidad, entre otros. Por supuesto, la geofísica nos da una idea de lo que podemos tener en el subsuelo, pero lo que nos muestra no es totalmente la verdad, ya que lo que hacemos son meras aproximaciones o interpretaciones de las posibles litologías y de cómo pueden estar distribuidos en el subsuelo los recursos. Sin embargo, la geofísica es la herramienta científica más idónea para la búsqueda de cualquier recurso en el subsuelo y, por supuesto, del agua. En el caso del agua, desde tiempos ancestrales, esta se ha buscado desde diferentes maneras, y habrán escuchado de que, por ejemplo, desde antes de Cristo se buscaba el agua a través de métodos no científicos, como por ejemplo los saoríes. Los saoríes eran personas que se dedicaban a la búsqueda de agua, que incluso hoy en día también lo hacen, se dedicaban a la búsqueda de agua a través de péndulos o de varillas, y que se basaban en que estas personas tenían cierta sensibilidad para poder, a través de estos péndulos o varillas, buscar el agua en el subsuelo, es decir, como una especie de método indirecto. Ellos podían saber a través de cierto impulso electromagnético cómo estaba acumulada el agua y dónde se encontraba el agua. Hoy en día sabemos pues que esto carece de cualquier base científica y que realmente el agua no es la manera más idónea de buscar agua subterránea basado en estos métodos, ¿sí? Sin embargo, pues se siguen aplicando, pero no es lo que desde el punto de vista científico nosotros aplicamos en la ingeniería geológica para la búsqueda del agua. Por el contrario, lo que se aplican son métodos geofísicos, y básicamente nos apoyamos en métodos eléctricos, digamos, son los más usados, aunque también existen otros métodos como los métodos sísmicos, los métodos electromagnéticos e incluso los métodos gravimétricos. Hoy les quiero hablar un poco sobre el método eléctrico y en qué se basa, y cómo a través del conocimiento de la resistividad, que es una propiedad que se puede medir en las rocas, podemos saber si estamos en presencia del agua subterránea
y cómo se puede distribuir esta en las capas. Entonces, el método pues, eléctrico o geoeléctrico, como también se le conoce, se basa en medir la resistividad de las rocas al paso de una corriente eléctrica, una corriente que vamos a inyectar a través de ciertos aparatos. Con ello pues, se puede determinar cuántas capas hay y su espesor, y además al determinar las capas también y sus propiedades resistivas podemos saber su litología o tener un aproximado de su litología y si éstas pueden almacenar agua subterránea. ¿Y en qué principio se basa la acumulación del agua subterránea? Bueno, se basa en el principio de la resistividad, y sencillamente porque sabemos que el agua salada es altamente conductiva, y al ser altamente conductiva por los iones de cloruro de sodio que posee, va a ser poco resistiva. Por lo contrario, el agua dulce va a ser poco conductiva y va a ser altamente resistiva. Entonces, existen ciertos valores que se han determinado para conocer la resistividad de las aguas, y por lo tanto podemos saber si estamos efectivamente en presencia de agua subterránea o de agua salada. Entonces, la resistencia eléctrica pues va a medir la oposición al paso de la corriente, y esto se hace a través de un aparato que se conoce como ohmímetro. Y con este ohmímetro pues se puede medir la resistencia de las rocas, y vamos a ver que algunas rocas van a ser más resistivas que otras. Por ejemplo, si tengo una roca con algún mineral metálico, bien sea como la pirita, pues esta roca va a ser más conductiva o menos resistiva al paso de la corriente que si la comparo, por ejemplo, con una arenisca que tiene solamente cuarzo. Por lo tanto, esta no va a conducir mucho la corriente y va a ser más resistiva. Esto físicamente se va a basar en la ley de Ohm. Y la ley de Ohm lo que me dice es que la diferencia de potencial que va a aparecer entre los extremos de un conductor pues va a ser proporcional a la intensidad de la corriente I que circula por ese conductor, y por supuesto también va a ser proporcional a la resistividad del medio, que en este caso van a ser las rocas. Esta ley se enuncia como a través de la ecuación diferencia de potencial, que es V mayúscula igual a la intensidad medida en amperios por la resistencia al paso de la corriente. Ahora bien, la resistencia no es lo mismo que la resistividad. Aquí tenemos que hacer un paréntesis. Y la resistencia va a depender de la resistividad, pero también va a depender de la geometría del conductor, que viene dada por su longitud y por su superficie. Entonces, la resistividad también va a depender del material que tenga el conductor y de la temperatura, ya que es bien sabido que al aumentar la temperatura, la resistividad de los metales pues va a aumentar. Entonces tenemos una amplia gama de resistividades para diferentes materiales, un amplio espectro, y basándonos en estas resistividades ya conocidas que se han medido para diferentes rocas, diferentes litologías, minerales e incluso para el agua, nosotros podemos conocer si existe agua y cómo está distribuida en el subsuelo. Basándonos entonces en esta propiedad que, como ya lo mencioné, es la resistividad. Existen amplias gamas de valores de resistividad para diferentes litologías, y aquí es donde va a presentar cierta dificultad el método, ya que como podemos ver en este gráfico, la misma resistividad que tiene el agua salada, por ejemplo, la pueden tener las arcillas, ¿sí? O igualmente, sedimentos saturados con agua dulce pueden tener la misma resistividad que sedimentos de limos y arenas. Sin embargo, el agua dulce propiamente tiene una resistividad que se mueve entre 10 y 100 ohmios por metro, que es la medida de la resistividad. Sigue siendo un rango amplio, por lo tanto, aquí es donde tenemos que saber que el método geoeléctrico por sí solo pues no nos va a dar una respuesta certera o definitiva de la presencia de agua, sino que tenemos que apoyarnos o amarrar, como decimos en ingeniería geológica, el método geoeléctrico con el conocimiento del subsuelo, con perfiles estratigráficos que tenga, conocimiento de la geología regional. Y esto también lo puedo amarrar, por supuesto, con otros métodos geofísicos como métodos sísmicos, métodos gravimétricos, etc. Por supuesto, cuando los poros están llenos de electrolitos, van a constituir un medio de resistividad mucho menor. Y si los poros se encuentran en contacto, es decir, como lo expliqué en otros videos, si tenemos una porosidad efectiva alta, se va a ofrecer un camino ininterrumpido para conducir la corriente eléctrica y, por supuesto, el agua. Entonces se van a comportar como conductores iónicos. Acá podemos ver cómo a través de un perfil se pueden agrupar las resistividades
o las capas que tienen igual resistividad, y los contrastes entre las resistividades pues son los que nos van a permitir delinear o definir bien estas capas en el subsuelo. Y en esto es que se basa este método geoeléctrico. Ahora, ¿cómo se mide o cuál es el procedimiento que se aplica en campo para medir esta resistividad? Bueno, existen diferentes configuraciones, pero la configuración general es contar con 2 electrodos que van a ser los que van a inyectar corriente al subsuelo, y otros 2 electrodos que van a ser los que van a medir el paso de la corriente. Los electrodos que inyectan corriente se conocen como electrodos de corriente, y los electrodos que miden este paso de la corriente son los electrodos de potencial, porque son los que van a medir la diferencia de potencial para poder aplicar la ley de Ohm. Por supuesto, aquí vamos a conocer la intensidad de corriente inyectada y se va a medir la diferencia de potencial, y a través de ello vamos a determinar la resistividad. Por supuesto, para la aplicación de estos métodos es imprescindible el conocimiento previo geológico e hidrogeológico del subsuelo, ¿sí? Porque, como ya lo mencioné, el método geofísico propiamente no me va a decir toda la verdad de lo que está allí en el subsuelo, sino me va a dar una aproximación a través de su interpretación. Por lo tanto, solo con la aplicación del método nosotros no podemos determinar directamente si hay agua, cómo están distribuidas las capas, sino que es necesario que yo conozca todo lo que es la geología regional, la geología del subsuelo, y tenga una idea de cómo están distribuidos pues, los depósitos sedimentarios o las rocas en el subsuelo. Para llevar a cabo la aplicación del método puedo tener básicamente 2 tipos de arreglos. En este caso, como mostré en la imagen, tenemos el dispositivo Schlumberger o el dispositivo Wenner. En el dispositivo Schlumberger lo que está cambiando es la distancia entre los electrodos de corriente y los electrodos que miden la diferencia de potencial. Y en el dispositivo Wenner, pues esta distancia entre los electrodos de corriente y los electrodos que miden la diferencia de potencial es igual. Recuerden que los electrodos de corriente se van moviendo lateralmente, y igualmente los electrodos que miden la diferencia de potencial, estos se van moviendo lateralmente de tal manera de poder alcanzar mayores profundidades. Por lo tanto, a mayor distancia entre los electrodos de corriente, pues yo puedo alcanzar una mayor cobertura del subsuelo. Entonces, la diferencia entre un dispositivo y el otro sencillamente es que en el Schlumberger, pues la distancia Mn, que serían los electrodos que miden diferencia de potencial, siempre se va a mantener como la mitad de la distancia entre los electrodos de corriente AB, es decir, AB medio. En cambio, en el dispositivo Wegener, pues esta distancia se va a mantener igual. La distancia entre Mn va a ser igual a la distancia que hay entre N y B, o la distancia que hay entre M y A. Siempre se van moviendo a la misma distancia. Con estos dispositivos, entonces, se puede construir lo que son los sondeos, o se puede hacer los sondeos eléctricos verticales, y como se observa en la imagen, yo puedo llegar a una mayor profundidad a medida que voy alejando los electrodos de corriente. Con estos sondeos eléctricos verticales, entonces, se puede medir la resistividad aparente y se construyen unas curvas en donde se grafica la distancia AB medios, que sería la distancia entre los dispositivos de corriente, y la resistividad en ohmios por metros. Y con estas curvas, al interpretarlas, se puede saber, se puede conocer cuántas capas o cómo se encuentran distribuidas las capas en el subsuelo, y también con ciertos valores yo puedo determinar si hay agua dulce acumuladas en ellas. Por supuesto, también con los valores de resistividad puedo llevar a un aproximado de las litologías que debo tener, pero como ya mencioné, es importante el conocimiento geológico del subsuelo. Con estos sondeos eléctricos verticales se construyen las curvas de resistividad aparente. A partir de estas curvas de resistividad aparente se construyen los cortes geoeléctricos, y con estos cortes geoeléctricos que sencillamente me van a dividir el subsuelo de acuerdo a su resistividad, se puede hacer un corte geológico amarrando estas resistividades con los materiales que tenemos allí, que previamente sabemos a través de lo que es la geología del subsuelo. Y ya con ello nosotros podemos entonces definir cuáles son las capas en donde posiblemente tenemos acumulaciones de agua, cómo se encuentra distribuido el agua, qué profundidades, y podemos tener una idea entonces de cuando se vaya a hacer algún aprovechamiento, hasta dónde tenemos que perforar para poder llegar a lo que es el acuífero.
Repito, amarrando lo que son los resultados de los sondeos eléctricos verticales con los conocimientos que se tienen de la geología del subsuelo. Ahora bien, una vez que tenemos delimitado el subsuelo, sabemos las capas, conocemos posiblemente dónde podemos tener agua, entonces podemos hacer mano de lo que sería el diseño de la captación de agua subterránea o cómo voy a explotar el agua subterránea. Como mencioné en este video, pues les quiero hablar específicamente de los pozos, que digamos son las captaciones por excelencia más utilizadas para la extracción de agua subterránea, porque me permiten incluso llegar a grandes profundidades, a profundidades mayores a los 100 metros incluso. Estos pozos pues pueden ser excavados a mano, que son pozos que alcanzan muy pocas profundidades, o pueden ser pozos ya más profundos en los cuales se requieren maquinarias perforadoras especiales para poder llegar a mayores profundidades, perforar rocas de mayor dureza y poder así llegar pues, al acuífero, ¿no? Que es lo que nos interesa, la parte que queremos explotar. Por supuesto, para el desarrollo de un pozo, todo lo que implica la construcción de un pozo, pues hay que realizar un diseño previo, tener claro cuáles van a ser las dimensiones del pozo que se quiere explotar, que se quiere construir y que se quiere explotar, su diámetro, su profundidad, los materiales con los que se va a construir, el tipo de bomba que se va a utilizar para poder extraer el agua que está allí, en el caso de que se requiriera una bomba, porque sabemos también que hay pozos que nada más con perforarse, que son los pozos saltantes, pues estos ya me pueden entregar agua. Y todos estos, una serie de parámetros que se deben seguir para poder llegar a un aprovechamiento exitoso y por supuesto sustentable, que es lo que se quiere al fin y al cabo del acuífero. Desde también tiempos ancestrales se han utilizado diferentes tipos de captaciones para poder aprovechar el agua subterránea. Los pozos se han utilizado desde hace muchos años, pero también tenemos las galerías, que digamos son como especie de pozos horizontales y que se utilizaban, por ejemplo, desde el siglo IV a.C. en Mesopotamia para poder aprovechar el agua por gravedad, sin bombeo, ¿no? Los drenes, que también son una especie de pozos horizontales pero de menor diámetro, se utilizan en geotecnia para la estabilidad de las laderas, para drenar todo el agua que se acumula en los taludes, entonces también esa agua se puede aprovechar. Y tenemos también las zanjas de drenaje, pozos excavados con drenes radiales, una serie de diferentes tipos de captaciones que se han utilizado, pero que repito, los que más se utilizan hoy en día, digamos por su mayor eficiencia y por los caudales que se pueden obtener, pues son los pozos de agua subterránea. Dentro de los elementos de diseño que nosotros tenemos, se deben tener en cuenta para el diseño de un pozo, se debe conocer, por supuesto, la profundidad de perforación, y esta pues está en función de lo que se determinó a través de los métodos geofísicos, hasta dónde tenemos que perforar para llegar al acuífero, cuánto se quiere perforar del acuífero. Yo puedo tener diferentes pozos de diferentes profundidades en este acuífero. También la tubería ciega, pues la tubería que corresponde a todo lo que es el pozo, y que se llama ciega porque va a ser esta tubería pues no va a tener ningún tipo de perforación, sino que va a ir totalmente encamisando, como se dice, ese pozo, y pues esta tubería pues va a tener una longitud, un espesor, un diámetro y cierto material. No todos los materiales pues nos van a dar la misma resistencia para distintas profundidades. La rejilla, que va a ser esa parte que va a ir en la tubería ciega y que me va a permitir efectivamente el paso del acuífero al pozo. Esta rejilla pues se debe saber dónde está ubicada, qué diámetro debe tener, qué longitud debe tener. Y por supuesto otro elemento muy importante pues va a ser la grava, que me va a rellenar el espacio, ese espacio anular entre lo que es la tubería y la rejilla y el pozo, la perforación, ¿no? La grava pues va a tener una función muy importante, pues va a servir tanto para disminuir la velocidad de entrada del agua al pozo, y me va a servir también como filtro o prefiltro para esa rejilla, ¿no? ¿Cuáles van a ser los criterios más importantes que debemos considerar al momento de diseñar un pozo? Básicamente 3. En primer lugar, pues queremos obtener la mayor cantidad de agua posible, ¿sí? La mayor cantidad de agua que me pueda
el mayor caudal que me pueda dar, que me puede entregar el acuífero y la mejor calidad posible. 2 parámetros, calidad y cantidad. Por supuesto, se debe respetar que los caudales de extracción no sobrepasen los caudales de recarga, ¿no? Y esto es lo que nosotros llamamos pues, un aprovechamiento sustentable, ¿no? En el que se respete tanto la calidad del agua subterránea como su cantidad, para no hacer una sobreexplotación del acuífero. También queremos maximizar la eficiencia del pozo. La eficiencia quiere decir que si el pozo está construido para entregarme un caudal de 100 litros por segundo, pues me entregue lo más cercano a ese número. Por ejemplo, 85 litros por segundo sería un 85% de eficiencia y se considera que es una eficiencia bastante alta. Sabemos que pues, es muy difícil que un pozo entregue totalmente el caudal para el que fue diseñado, pues porque siempre va a tener ciertas pérdidas que vienen dadas por las tuberías y por todos estos elementos que hablé anteriormente. Pero la idea es que nos acerquemos a una eficiencia bastante alta. Y por supuesto, y por último, el tercer criterio de diseño que nosotros vamos a tener es que este pozo tenga una vida útil bastante larga, entre 25 y 30 años, por ejemplo. Por supuesto, durante esa vida útil se hacen mantenimientos, se pueden hacer reposiciones de las tuberías ciegas, de la rejilla o de cualquier otro elemento que se considere, pero que tenga una vida útil bastante amplia, ¿sí? En Venezuela y bueno, en todos los países existen normas constructivas para los pozos de agua subterránea. En Venezuela específicamente existe la norma COVENIN 589-79 de 1979. Y acá debo decir pues, que esta norma pues, data de los años 70-80 y pues que es una norma que pues, ya requiere o se necesita que tenga una actualización importante, pues, porque ya la experiencia en lo que ha sido la construcción de pozos ha enseñado a que muchos criterios que están allí pues es necesario actualizarlo, pero que sigue siendo, digamos, una referencia muy importante para lo que es la construcción de pozos. Ahora, ¿cuáles son las fases en el diseño y construcción de un pozo de agua subterránea? Bueno, hay muchas metodologías y muchos procedimientos para la construcción de un pozo. Yo delineo 6 principalmente, siendo la primera la perforación, la segunda la toma de muestras y la corrida de registros. Recuerden que la corrida de registros pues, me va a dar una radiografía, por decirlo así, de lo que es el terreno y me va a permitir conocer con mayor detalle pues, cómo están distribuidas las capas en el terreno y en dónde puedo tener agua. El entubado sería la tercera, o lo que es la colocación del revestimiento. Número 4, la selección de la rejilla o el filtro que se va a colocar y, por supuesto, la colocación de la misma. Número 5, la colocación del empaque de gravas, que como lo mencioné, pues tiene una función de disminuir la velocidad de entrada del agua y de servir como prefiltro. Y como número 6, la limpieza y desarrollo del pozo. Esta última parte es de gran importancia porque es la que me va a garantizar que el pozo pues efectivamente me entregue un caudal de agua para el cual fue diseñado. Hasta acá quiero hablar sobre esta pequeña introducción sobre lo que fueron el diseño y construcción de pozos y sobre lo que fue la búsqueda del agua subterránea. En otros videos, déjenme en los comentarios si quieren que hable específicamente de cualquiera de estas fases de lo que es el diseño y construcción de un pozo, o si quieren que hable más en profundidad de lo que es el método eléctrico, si quieren que desarrolle algún ejemplo práctico sobre esto, o como les dije, de alguno de estas fases en concreto. Bueno, muchas gracias por acompañarme en este video. Espero que haya sido de mucha ayuda, de gran utilidad para aclarar ciertas cosas. Espero verlos pronto y le agradezco mucho el apoyo que han dado con el canal durante todo este tiempo, con el canal que ahora recibe por nombre Ingeológico. Y los invito a que se suscriban, a que le den like y que me apoyen a través de PayPal o a través de la compra de mi manual de hidráulica subterránea. Y bueno, muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente video.